Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. En la sesión de hoy vamos a ver a Jesús humilde, la humildad de Jesús, algo misterioso porque es Dios. Para introducir esta reflexión, quería leerte este himno cristológico de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2 del versículo 5 al 11, que nos ayuda como a entender un poquito más este gran misterio. Por eso estamos hablando del misterio de Jesús, Jesús humilde siendo Dios y Dios todopoderoso. Dice así el texto: Jesús, existiendo en la forma de Dios, no consideró como un tesoro codiciable el mantenerse igual a Dios. Antes se anonadó, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios Padre lo exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en las profundidades, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es un texto que te recomiendo que medites. Jesús, siendo Dios, se abajó, se anonadó. Y sin humildad es muy difícil entrar al misterio de Jesús. Cuando se medita la naturaleza divina de Jesús, nos asombramos al considerar la inmensidad de Dios velada y como escondida en la humanidad santa de Jesús. Increíble. Un hombre, ahí es Dios, increíble. Dios que no tiene límites, que está por encima del tiempo, del espacio, y se hace hombre. Es realmente un misterio. Por eso resulta comprensible que, a pesar de la maravilla de su doctrina y de los signos y milagros que acompañaron su vida, los judíos de su tiempo encontrasen dificultades insalvables para comprender que Dios se había hecho hombre, y quizá más aún que Jesús es Dios en la humildad de su presentación. Claro, en la época que estuvo Jesús hace 2000 años, pues claro, a los judíos que alguien diga que es el Hijo de Dios, eso no les cabía. ¿Cómo si Dios no tiene cabida en el universo? Porque es más grande que el mismo universo, siendo casi infinito el universo. ¿Y cómo que este va a decir que es Dios? O sea, la mente, la razón no cuadra, por eso la fe. Y es que Jesús, ¿quién es? Un carpintero de Nazaret que ejercía el oficio de un trabajo manual. Imagine pues que fuera pues el rey de los reyes de la tierra, pero no era un carpintero. También se podían esperar manifestaciones más extraordinarias de su figura humana. Siempre hizo milagros, pero por ejemplo la transfiguración en el Tabor podría haber sido un hecho contemplado por todos y más repetido, y no solo presenciado por 3 discípulos con la prohibición expresa de mencionarlo hasta después de su resurrección. Sí, Jesús hacía los milagros, pero el objetivo de él no era pues hacerse una campaña publicitaria, sino de que las personas tuvieran una experiencia profunda con él. Sin embargo, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios destaca y define la persona de Jesucristo con las actitudes de humildad, obediencia y entrega plena a la voluntad de Dios Padre. Y aquí está la clave. Para cumplir el plan que Dios quiere de cada uno de nosotros, tenemos que mirar a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Humildad. Porque el alimento de Jesús es hacer lo que el Padre le encomendó, el proyecto del Padre para él, ese es. Si nosotros no tenemos humildad, va a ser muy difícil que nosotros cumplamos el proyecto que Dios Padre tiene para nosotros. Porque nosotros, al unirnos a Cristo, Dios Padre tiene un plan para cada uno. Y tenemos que cumplirlo, pero tenemos que ser humildes, si no va a ser muy difícil y no vamos a estar en el cielo. Porque Dios, ¿qué va a decir? Este no quiso mi proyecto, pues entonces que siga con los proyectos que Él tiene. Y sin Dios todo es un desastre. El anonadamiento y humillación expresan el ser mismo de Dios encarnado, es decir, en su condición humana, Jesús.
Es un modelo de humildad, toda su vida. Es como su definición. Cristo, siendo Dios, se vació de Dios y se hizo nada. Se humilló y fue obediente hasta el desprecio que sufría en la cruz. La distancia abismal que separa el esplendor de Dios del oprobio del patíbulo es el gran escándalo, que no es capaz de salvar la inteligencia humana, sino con la ayuda poderosa de la fe y de la gracia. Sí, lo que decíamos ahora, a la razón eso no le cuadra. Solo la fe nos da esa luz. Que Dios del cielo infinito, todopoderoso, se haga hombre. Y no solo eso, sino que sufra el oprobio de las limitaciones humanas y de la maldad humana. Pero el plan de Dios era salvarnos a través de ese plan salvador de Cristo que Dios Padre tenía proyectado. Lo mismo nosotros. A veces a nosotros también nos cuesta mucho aceptar ese plan que Dios tiene, de que seas humilde, de que tú no brilles, que esa es como la intención de todo el mundo, de que pases tranquilo, desapercibido, aunque la humildad va más al fondo, porque la idea es que brilles Cristo, porque es que realmente es el único que tiene méritos. Este modo concreto y extremo, tan humilde, obediente y abnegado, configura la existencia de Jesús y el cumplimiento de su misión. Así, su nacimiento, el pesebre en Belén, la vida oculta y sin brillo, que ocupa el tiempo más amplio de su vida terrena, el abatimiento de la pasión y la humillante muerte en el Calvario, dan a toda su existencia la constante de la modestia, la docilidad, el ocultamiento, la sumisión, en una palabra, la humildad completa y acabada. Repito, pero nació en un potrero, vivió en una casita pobre, de un hogar normalito, en Belén, trabajó durísimo para poder sustentarse, y aprendió al papá el oficio, el papá adoptivo. Bueno, y nosotros que tenemos una vida en medio del mundo, que también trabajamos, tampoco nos podemos quejar si nos toca trabajar duro. Es que Jesús trabajó y eso es un acto de Dios, acto divino, que ahí empieza a desvelarse un poco el misterio. O sea, que si tú trabajas bien por amor al Padre, que es el proyecto del Padre, pues estás imitando a Jesús, estás siendo Cristo, te estarás santificando. ¡Qué maravilla! Y Jesús se presenta a sí mismo como un modelo de esta virtud, porque Jesús, que dice en el Evangelio, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Será que tú y yo podemos decir que somos mansos y humildes? Subraya que no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida en redención de muchos. Gran definición de humildad, que mi vida sea un servicio a Dios y a los demás, como Jesús. Dio su vida por rescatarnos del pecado y darnos nueva vida. Su trabajo, su vida normal, fue un servicio. Nos hace ver que la humildad es condición para poder creer en Él y amar a los demás. Sin humildad va a ser muy difícil que podamos entrar en el misterio de Cristo, de Jesús. Muy difícil, porque no estaremos mirando sino a nosotros mismos, sino a Él. También para tratarle y vivir junto a Él, porque ¿cómo manejar el orgullo frente a la sencillez completa? Jesús es humilde y yo, como Él está en mí, si estoy en gracia, pues tengo que ser humilde. Yo con orgullo, no, eso no cuadra. Jesús y el orgullo no cuadran, no cuadran. Señala a los niños como modelo. Un niño, mire, un niño no busca brillar, un niño es la sencillez completa, dice la verdad siempre, siempre sabe que depende de su papá y cualquier cosita ahí mismo grita, papá. Eso somos nosotros. ¿Será que nosotros nos comportamos así? Ante cualquier cosita sabemos que dependemos de Dios, a hablar con Él, a gritarle, a clamarle, ¿ya? A decirle la verdad, no tengo por qué ocultar nada. Y así seremos felices, porque empieza el Espíritu Santo a darnos amor, que es lo que nos hará felices. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Se conmueve porque su doctrina es comprendida por los pequeños y humildes.
sea, que si somos pequeños y humildes, comprenderemos su doctrina, la de Jesús. Si no, como dice aquí el Señor, yo te alabo, Padre, del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Y no es porque la gente no lo vea, sino porque se están ciegos. El orgullo enceguece. Cuando sus discípulos discuten sobre quién es el mayor, Jesús les dice, si alguno quiere ser primero, que se haga el último y servidor de todos. ¿Sí? En un grupo de personas siempre hay alguien que busca mandar. Eso está en la naturaleza humana. Pero él debe buscar mandar para servir, porque si no, orgullo. Jesús no se cansa de atender a quienes se acercan a él, aunque a veces no entienden bien lo que quieren comunicarles. Tampoco cuando le agobian con preguntas capciosas e inoportunas. A la mujer adúltera le dice no peques más. Y antes la ha mirado, acogido, ha actuado en su favor sin importarle la actitud de quienes le observan, porque su humildad es también sencillez. También acepta entre sus discípulos a mujeres que le seguían. Algunas habían llevado una mala vida. Con todos manifiesta respeto y benevolencia, cualquiera que haya sido su pasado. O sea, Jesús acoge a todo el mundo. No discrimina. Eso es humildad. En cambio nosotros a veces, no, que no se me arrime este, que no me vean con este. En el cenáculo el gesto de lavar los pies expresa precisamente esto, el amor servicial de Jesús. Imagina, Dios del cielo haciendo el oficio de un esclavo, que es lavar los pies. Y si a mí me toca servirle a alguien, así sea de inferior categoría, humanamente hablando, social, o de otra índole, ¿qué? Si en todas las personas está la imagen de Dios, todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios. Pero eso es empezarse uno a bajar del curubito de la soberbia en que podemos estar montados y que de hecho estamos montados, que tenemos que irnos bajando de ahí. Lleno de humildad, San Juan introduce la narración de este hecho con tono solemne. Sabiendo Jesús que había de pasar de este mundo al Padre, como hubiera amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Después echó agua en una jofaina y le lavó los pies. ¿A quiénes les lavas tú los pies? O sea, ¿a quién sirves? Empezando por los más cercanos, tu familia, tu esposa, si eres casado, tus hijos, o tus papás, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. ¿A quién sirves? Tus hermanos en la iglesia. ¿A quién sirves? Porque servir a Cristo es servirlos a ellos. Expresión de humildad. Mi vida tiene que tener esa predisposición de servir. Impresiona el contraste entre la solemnidad de la introducción y la sencillez de los gestos de Jesús. Estaban en sus manos todas las cosas. Venía de Dios y es Dios. Aún así se arrodilló para realizar una tarea que solían realizar los esclavos. Se humilló hasta el extremo, nos dice la palabra. Jesús sabe que es el Hijo de Dios y como hombre se somete plenamente a la grandeza del Padre. Esto es muy importante, ¿sí? Porque Jesús, el acto de humildad más grande es hacer lo que el Padre quiere, no lo que Jesús quiere. Eso lo dijo en la oración del huerto. No se haga mi voluntad sino la tuya. Le costó como hombre, pero cumplió la voluntad del Padre. Y esa es la grandeza. Y eso es lo que tenemos que hacer como hijo. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para ti? Tienes que buscarlo. ¿Qué profesión? ¿Qué vocación? Ser un hombre con un hogar normalmente, dedicarte a servir a una esposa y unos hijos, que tú seas camino para que ellos lleguen al cielo, o como pastor, bueno, o dedicado a cuidar tu familia, tus padres, tus hermanos. Hay que mirar. Y en tu profesión, ¿qué es lo que Dios quiere allí? Desde el prendimiento de Getsemaní hasta que expira en la cruz se multiplican las humillaciones que recibe. La última parte de la vida de Jesús, los últimos días, las últimas horas fueron terribles. Una humillación pues que lo pisotearon hasta acabar con él.
Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Qué humilde siendo Dios. O sea, todo el mundo piensa que los ángeles estarían, si se podía hablar humanamente, agarrados del pelo, como que Jesús lo abofetean, como que lo masacran, si es Dios. Y él sufre todo eso por amor, porque ahí aparece la gloria del amor. En el interrogatorio ante el Sanedrín recibe una bofetada inesperada de uno de los que estaban allí. Sin embargo, el Señor no se muestra altanero. ¿Qué dice? Si hablé mal, da testimonio de lo que está mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Hasta tiene esa categoría humana de hacer un reclamo digno. Al escuchar la declaración de su divinidad, comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. A veces también nos puede pasar así a nosotros. A nosotros nos van a humillar. Realmente San José María Escrivá en un punto de camino dice que no eres humilde cuando te humillas, cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. Es bonito eso. Después Herodes lo despreció y para burlarse de él le puso un vestido blanco. Al no encontrar Pilato una causa suficiente para condenarle, propuso al pueblo la elección entre Jesús y Barrabás, lo puso al mismo nivel de un asesino. Creía estar seguro de que darían la libertad a Jesús y la respuesta fue: crucifícalo, crucifícalo. Después de haber pasado haciendo el bien, curando, resucitando muertos, dando alimento, liberando del demonio, mire, y él callado. Hasta este extremo alcanzan las vejaciones que sufre nuestro Señor. Coronado de espinas, los soldados extreman los ultrajes y golpes. Y Jesús sufre en silencio. Estaban cerca de la cruz las autoridades del templo, que sin compasión alguna hacia él le provocan para que haga un milagro. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Y los que pasaban le insultaban moviendo la cabeza: sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Y esta frase me gusta. Durante la pasión, la humildad de Jesús se manifiesta en el silencio, aceptando la voluntad del Padre. Esto es la voluntad del Padre, que se haga. Este camino de la humildad es muy estratégico para la vida cristiana y para entender el misterio de Jesús en un poquito más de profundidad. Porque no nos podemos olvidar de que después del pecado original estamos contaminados de soberbia. Debemos saber de que todos somos orgullosos y de que esta vida es una oportunidad para irle bajando a ese orgullo que todos tenemos. Realmente el misterio de Cristo se va revelando en nosotros, es cuando vamos adquiriendo un poquitico más de humildad, que no nos damos cuenta, pero que con la ayuda del Espíritu Santo vamos creciendo un poco en esta virtud, para poder servir, para amar. Si no se es humilde, no se puede. Para concretar un poco, quería dejarte unas reflexiones y que te lleves algunas tareas para tu vida. Este es San José María Escrivá en uno de sus puntos que me gusta llevar a la oración sobre la virtud de la humildad, que dice así: déjame que te recuerde, entre otras, algunas señales evidentes de la falta de humildad. Entonces, son bastanticas, vamos a leerlas y para que ahondes y escudriñes en tu alma a ver cómo. Pensar que lo que haces o dices está mejor dicho o hecho que lo de los demás. Estáme comparando a ver si lo mío es mejor que lo de los demás. Ahí hay orgullo. Querer salirte siempre con la tuya. Mi voluntad por encima del todo. Sabiendo que Cristo, la voluntad es la del Padre, no la de Él. Disputar sin razón. Alegar pues cuando no tenemos razón. O a veces cuando la tenemos insistimos con tosudez y de mala manera. Horrible. Ahí hay una figura grande de orgullo. Dar tu parecer sin que te lo pidan ni lo exija la caridad. Esa manera de querer pues yo pontificar y mostrar mi ciencia, mi sabiduría. No, si no me la están pidiendo me callo. A no ser de que la caridad lo exija. ¿Sí? Esta persona va a caer a un hueco ahí, por favor, mira, córrete un poco para acá. Despreciar el punto de vista de los demás. Siempre tenemos que tener esa capacidad de aprender, hasta de un niño, que yo no me las sé todas. No mirar todos tus dones y cualidades como prestados.
todo lo bueno que tenemos nos lo ha dado Dios. ¿Qué de lo que tienes no lo has recibido? Y a veces creemos que eso es nuestro, que son nuestros méritos, que es que yo soy muy inteligente, que es que yo tengo mucha habilidad en esto, yo soy un teso en esto, sabiendo que todo eso es un regalo de Dios. No reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la tierra que pisas y de las cosas que posees. Si tienes algo bueno es porque Dios te lo ha dado. O sea que honra y estima no, es para Dios. Eso sí que hay que meditarlo, porque uno darse cuenta que todo lo bueno que uno tiene es porque Dios me lo ha dado. Citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones, buscando figurar. Hablar mal de ti mismo para que formen un buen juicio de ti o te contradigan. Excusarte cuando se te reprende. Este es un punto clave. Si a mí me hacen una corrección, hay gente que se pone, pues se le sube el orgullo. Y dejan inclusive de hablarle a la persona que lo corrigió. Eso es, estamos taqueados de orgullo. Antes deberíamos agradecer, muchas gracias porque me haces un bien. Encubrir al que tiene director espiritual, asesor espiritual, encubrir algunas faltas humillantes para que no pierda el concepto que tiene de ti. Oír con complacencia que te alaben o alegrarte de que hayan hablado bien de ti. Dolerte de que otros sean más estimados que tú. Negarte a desempeñar oficios inferiores. Mucho orgullo. Buscar o desear singularizarte, eso querer particularizarnos, pues que nosotros seamos los chicos distintos, pues, para que nos vean. Insinuar en la conversación palabras de alabanza propia o que dan a entender tu honradez, tu ingenio, destreza, tu prestigio profesional. Si yo estoy para servir, no estoy para lucirme. Antes es para que la gente esté muy bien y pueda llegar al amor de Cristo. Eso es lo que debemos buscar. Avergonzarte por carecer de ciertos bienes. Bueno, como puedes ver, hay mucho que trabajar en nuestra alma para ir bajándole el volumen al orgullo y aprender de la humildad de Jesús, que Él sí tenía méritos, porque es Dios. Nosotros no tenemos mérito, todo lo que tenemos nos lo han dado. Y nosotros lo que tenemos que hacer es amar, aprender a amar como Él, para ser felices. Bueno, te animo pues a que medites, le pidas a Dios, a Jesús, tener un corazón parecido al de Él, humilde, sencillo, con el que se pueda hablar sin buscar brillar, ¿no? El que debe brillar es Cristo en nosotros. Te animo pues a que también le des me gusta a este video, que te suscribas al canal, que medites en familia, lleva ese texto de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Llévalo, medítalo, medita estos puntos que hablamos de humildad, a ver dónde tenemos que irle bajando, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a amar. Y si crecemos en amor, baja el orgullo. Porque el amor es salir de nosotros mismos y el orgullo es llenarnos de nosotros mismos. Entonces ahí está la proporción matemática. Si crece este, disminuye este. O al revés, si crece mucho el orgullo, pues el amor y Dios van de salida de tu corazón. Bueno, nos vemos en la próxima sesión. Gracias.